Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias. La policía española desmanteló una oficina del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación vinculada a la organización criminal de Los Lobos. La red narcotraficante tenía negocios con el narco ecuatoriano alias Pipo, quien fue capturado hace poco en España. El desmantelamiento en Madrid de la oficina del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, usado para introducir grandes cargamentos de droga, ocurrió horas después de la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, considerado por Ecuador como el narcotraficante más peligroso de la región. La operación dejó 20 detenidos. Alias Pipo está acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas y fingió su muerte para manejar sus operaciones desde Europa. La estructura mantenía vínculos directos con los Lobos. 007. En Ecuador, alias Pipo sería el responsable de los atentados con coches bomba reportados en Quito y Guayaquil y de más de 400 muertes violentas. Según el jurista Eric Arias Varela, de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena máxima de 40 años de privación de libertad, considerando los agravantes. En el Ecuador, la acumulación de penas no puede superar los 40 años de pena privativa de libertad. Entonces, todo dependerá de cómo se encuentren formulados los diferentes casos por los cuales a él se le estaría imputando. La sanción más severa en este caso sería por delitos contra la vida, quedando en segundo plano eventos como terrorismo, narcotráfico y minería ilegal. Los delitos contra la vida tienen una mayor relevancia jurídica y evidentemente por eso tienen también una sanción, una pena de mucha más connotación y una pena más alta. Actualmente la Fiscalía abrió una investigación previa por fraude procesal por haber fingido su muerte, un delito menor. Va de 1 a 3 años y con las agravantes aumentará un poco más. Al momento se espera que el gobierno español extradite a uno de los narcos más buscados de la región, Ecuador. Para la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, España cooperó directamente con la policía ecuatoriana. Generalmente cuando el gobierno de los Estados Unidos solicita, y ahora que ya no hay la prohibición de la extradición de ciudadanos ecuatorianos, por lo general lo que se trata es de cumplir con ese convenio bilateral con el país cooperante. Según las autoridades españolas, la droga era introducida desde Sudamérica. Iván Casamen, Noticias 7. Efectivamente, el presidente de la República hizo varios cambios en el gabinete presidencial tras los resultados del último domingo, resultados electorales. Hay nuevos rostros en el Palacio de Gobierno. Veamos. Los cambios fueron oficializados por la Presidencia de la República con el objetivo de fortalecer la gestión pública y así atender las necesidades del país. El primer cambio se realiza en el Ministerio de Gobierno. En esta cartera de Estado sale Zaida Rovira y en su reemplazo se designa al periodista Álvaro Rosero. Sin embargo, Rovira regresa al Ministerio de Desarrollo Humano en reemplazo de Harold Burbano. Burbano, a su vez, pasa al Ministerio de Trabajo en reemplazo de Ivonne Núñez, quien presentó su renuncia al cargo. Además, en el Ministerio de Salud deja su cargo Jimmy Martin y las funciones de esta cartera de Estado son encargadas a la vicepresidenta María José Pinto. De esta manera, la vicepresidenta María José Pinto estará a cargo de ejes como el combate a la desnutrición crónica infantil, la primera infancia, prevención del embarazo adolescente, el impulso de la educación intercultural bilingüe y el fortalecimiento de la salud mental. En el Ministerio de Agricultura deja su cargo Danilo Palacios y en su lugar se designa a Juan Carlos Vega, quien ya fue ministro de Finanzas de Daniel Noboa. En el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura deja su cargo Alegría Crespo y en su reemplazo se designa a Gilda Alcíbar, mientras que en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos deja su cargo Jorge Carrillo y en su lugar se designa a Carolina Lozano. Desde el Ejecutivo se recalca que los viceministros de estas carteras de Estado serán designados e informados por cada autoridad. Además, el presidente de la República dispuso la culminación de las funciones de Edgar Lama como presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Ya se ha iniciado el proceso para la incorporación de un nuevo titular, garantizando así la continuidad institucional y el fortalecimiento de los servicios que el IES brinda a todos los ecuatorianos. Edison Saavedra, Noticias 7.
En los ministerios de Educación y Gobierno y en la Secretaría de Gestión de Riesgos hay nuevos funcionarios designados por el presidente Daniel Noboa. Aquí los perfiles de esas nuevas autoridades de gobierno. Por decisión del presidente Daniel Noboa, Álvaro Rosero es ahora el nuevo ministro de Gobierno en reemplazo de Zaida Rovira. Álvaro Rosero León es un radiodifusor quiteño y director de la radio Exa Democracia. Rosero se ha caracterizado por sus editoriales de análisis político. Se trata de una figura nueva en la política ecuatoriana, pues no ha ejercido cargos públicos. Otro rostro nuevo es Gilda Natalia Alcíbar, quien ahora es la nueva ministra de Educación, Deporte y Cultura. Alcíbar es profesional guayaquileña de 43 años, licenciada en Periodismo Internacional y tiene una maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional. Además, desde el 2007 fue decana de Comunicación, vicerrectora y rectora de la Universidad de Ecotec. Si bien no es una cara nueva, Juan Carlos Vega regresa al gabinete de Noboa, pero ahora como ministro de Agricultura. Recordemos que Vega ya fue ministro de Finanzas en 2023. Él es economista por la Universidad de Arkansas de Estados Unidos, especializado en agricultura. También cuenta con un máster en economía aplicada y se ha desempeñado como consultor de agroindustria, competitividad y finanzas. Otro rostro nuevo es Carolina Lozano, quien ahora se desempeña como la nueva secretaria nacional de gestión de riesgos. Lozano es economista y ha trabajado en la empresa eléctrica Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. Finalmente está en vigencia el reglamento a la Ley de Fortalecimiento de la Fuerza Pública, militares y policías. Un comité especial será muy importante en este cambio. La Ley para el Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se aprobó en la Asamblea el 23 de octubre pasado, tiene ya su reglamento y está contemplado en el Decreto Ejecutivo 213. En su parte esencial, se crea el Comité de Calificación y Certificación, que se encargará de coordinar interinstitucionalmente las donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos en condiciones óptimas para su uso que reciban Fuerzas Armadas y Policía. El legislador socialcristiano Otto Vera considera que dicho comité debe restringir donaciones en determinados aspectos sensibles, como por ejemplo: para mi concepto, las cosas que no son estratégicas. Le digo por qué. Porque si usted va a donar, por ejemplo, tecnología, ¿cómo puede un privado donar tecnología sabiendo que eso puede filtrarse y mañana más tarde el crimen organizado va a saber qué tipo de tecnología tú manejas? La tecnología debe comprarla directamente el Estado. Eso no puede estar incluido. El reglamento de la ley establece que el Ministerio de Economía y el Servicio de Rentas Internas determinarán de manera coordinada el monto anual máximo que Policía Nacional y Fuerzas Armadas podrán recibir por concepto de donaciones, considerando el catálogo de las necesidades institucionales. Generar esta política en relación a aquello creo que viene en buen momento, pero más importante que aquello es precisamente restablecer la funcionalidad, la transparencia y la ética con la que está actuando en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La Ley para el Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que fue la sexta aprobada en la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica, permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operacionales de las fuerzas del orden mediante la canalización de recursos complementarios a la inversión pública. Representantes de la Revolución Ciudadana aún no se convencen de ello. Porque entrar a un proceso de donación so pena de que no paguen hasta un 30% del impuesto a la renta no soluciona el problema de fondo. No existe un análisis de las necesidades que tiene el Ejército, la Policía Nacional. El reglamento tiene 9 artículos, una disposición reformatoria y 4 transitorias. Javier Ceballos, Noticias 7. Los legisladores de gobierno anunciaron que legislarán apoyados en sus compromisos iniciales y con respeto a los últimos resultados electorales. Eso incluye el trámite de los proyectos oficiales. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, habló ante los medios para referirse a los resultados electorales del domingo anterior. Explicó que ADN siempre está presto a escuchar a los sectores que demandan acciones desde el Ejecutivo o desde la propia Asamblea. Bueno, este proyecto político siempre va a tener la capacidad de escuchar y estar junto a las personas. Y cuando hay que rectificar, se harán las rectificaciones. El compromiso no ha cambiado. Lo que puede cambiar es el camino, pero el compromiso sigue intacto. Y fue en la jornada legislativa de este martes que la bancada oficialista de ADN reiteró públicamente su postura sobre los resultados electorales. La jefa de bloque encargada, Michelle Mancheno, expuso lo siguiente respecto a los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral.
Aquí no hay derrotas ni victorias, aquí no ganó A ni perdió B, no se trata de partidos políticos, aquí se trata que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas y nos lo están diciendo qué quieren para el país, qué quieren para el futuro de los ecuatorianos. El trabajo seguirá, dijo Mancheno, sobre la base de los temas contemplados en la agenda legislativa consensuada con todos los sectores políticos a inicios del actual periodo, y especialmente en el trámite que se dé a las iniciativas de ley que vengan desde cualquier sector o desde el Ejecutivo. Y esto también nos ayuda a replantear muchas cosas para poder seguir dando los resultados que los ecuatorianos nos exigen como Asamblea Nacional. Un sector de legisladores de Pachacutic cree que este es un momento para el diálogo y búsqueda de un gran acuerdo nacional. Por eso es que nosotros llamamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a una unidad nacional para seguir trabajando en varios temas que en realidad necesitan respuestas el pueblo ecuatoriano. Asambleístas de sectores de minoría esperan que esta coyuntura electoral sea el inicio para que las dos fuerzas políticas con más representación en la Asamblea, ADN y Revolución Ciudadana, depongan la permanente confrontación. Javier Ceballos, Noticias 7. El desarrollo de la última jornada electoral también fue observado por una alianza interuniversitaria. Es la primera vez que a nivel nacional opera una iniciativa de este tipo. La observación se realizó durante las 3 etapas electorales. Estudiantes universitarios, exalumnos, profesores y representantes de la academia conocieron cómo se desarrolló el proceso desde la elaboración de las papeletas, distribución, elección y el conteo de votos. Los avances en software para temas de seguridad, de las compras de equipos en hardware, de la adquisición de los papeles especiales, de los sellos de seguridad, de los diseños de los expertos y todo ese tipo de cuestiones, es algo que está bastante a la vanguardia, no solamente en la región. Santiago Carranco, jefe de la misión de observación, resaltó que esta es la primera vez que diferentes universidades del país se unen para este fin, el cual busca fortalecer la democracia desde la participación de la sociedad civil. Un veedor va a cumplir y velar por los intereses de un partido, por eso los vemos apelando en los votos. Un observador no. El trabajo de un observador es ver cómo está el marco jurídico, los calendarios electorales y ver cómo esto se va cumpliendo. Resaltando que una vez terminados los comicios, se envían varias recomendaciones al Consejo Nacional Electoral para que se apliquen en los siguientes procesos. Después de que nosotros damos nuestros informes de observación, tanto nacionales como internacionales, el CNE los recoge, tanto los consejeros como los técnicos, y después sí nos dan una respuesta de dónde se han establecido las mejoras. Esta vez, la recomendación se enfocó en las redes sociales y los periodos de campaña. ¿Por qué? Porque nadie se hace responsable del contenido de esas campañas que nosotros pudimos ver. No hay ningún partido que pueda adjudicarse específicamente a este tema. La alianza interuniversitaria estuvo conformada por 150 personas desplegadas en varias provincias del país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Aquí es donde vivía Jonathan González antes de que lo asesinaran en una noche de septiembre. Viajamos hasta este punto de Esmeraldas y conversamos con su esposa, quien nos relata la sorpresa y la tristeza de que hayan asesinado a un vecino que, según sus amigos, era un chico sano. Apagaron a un ex seleccionado nacional, una figura de Independiente del Valle y con pasado en México. Detrás de su muerte hay algunas teorías. Pero antes de hablar de eso, hay que escuchar a quienes lo conocieron de cerca. Carlos, ¿cómo tomó usted la muerte de Jonathan González en Esmeraldas, su tierra? Sí fue una noticia para Carlos en lo personal y para los esmeraldeños muy impactante, porque primero Jonathan es un chico criado en el barrio, un chico de muchos consejos de Carlos. Jamás me dijo de amenazas ni nada. Dicen que ha sido por apuesta, por ahí nombraron a otra persona también. Pero nosotros no supimos nada realmente qué mismo fue lo que pasó. En
esta segunda entrega de Juego Sucio conoceremos más detalles de la muerte del jugador Jonathan González. Viajamos entonces a la provincia verde y allí visitamos a la viuda de González. Lautaro, ¿qué más nos revela esta investigación? Primero, que hay muchísimo dolor tanto en los familiares, en los amigos y en los conocidos de Jonathan el Speedy González. Y digo su apodo porque desde muy joven era conocido por la velocidad que tenía tanto en Independiente del Valle como en la selección ecuatoriana, donde inclusive disputó una Copa América. Pero sí, dentro de todo este reportaje y esta investigación, visitamos el lugar de donde era oriundo Jonathan González. Estoy hablando del sector de Vista al Mar, esto en Esmeraldas, y como su nombre lo indica, es un punto estratégico para observar el Océano Pacífico, pero también para que los GDOs controlen la zona y puedan saber cuándo va a llegar la policía o las Fuerzas Armadas. En ese entorno pasó Jonathan González sus últimos días, sus últimos meses, sus últimos años, hasta que una noche de septiembre sicarios ingresaron a su casa y mientras conversaba con un amigo, terminaron con sus vidas. Esta es la historia de Jonathan David González. Aquí jugaba los partidos de Serie B Jonathan David González, figura del cuadro local 22 de julio de Esmeraldas. Pero hablamos en tiempo pasado porque el campo está de luto. A finales de una fatídica noche de septiembre, la policía llegó a su casa en el sector de Vista al Mar. Adentro de la vivienda, El corazón hay que cogerlo al otro lado para que no vea que no juega el corazón. sentado en una pose que deja entrever que lo tomaron desprevenido, yacía el cuerpo del Speedy González. Apagaron a un ex seleccionado nacional, una figura de Independiente del Valle y con pasado en México. Detrás de su muerte hay algunas teorías. Pero antes de hablar de eso, hay que escuchar a quienes lo conocieron de cerca. Carlos, ¿cómo tomó usted la muerte de Jonathan González en Esmeraldas, su tierra? Sí fue una noticia para Carlos en lo personal y para los esmeraldeños muy impactante, porque primero Jonathan es un chico criado en el barrio, un chico de muchos consejos de Carlos. ¿Ya? Sí, nosotros en el barrio mismo. Después es un chico que se ganó todo a pulso, unos inconvenientes ahí en su vida profesional, pero esa sí nos impactó. González nació en Quirindé, pero se crió en Esmeraldas. De la cancha de lodo pasó al gramado del césped y quiso finalizar su carrera en el club local. Nosotros convivimos con ellos, mi familia, mis hermanos. O sea, Jonathan con nosotros era de tú a tú porque jugaban juntos, que en la canchita, que en el indoor. Y los padres de ellos son gente de mucho respeto porque somos como nosotros los referentes dentro del barrio. La última vez que yo lo vi, él iba a viajar a Quito, que iba a jugar con el 22 de julio, fue un día martes, y de allí ya no lo vi más hasta cuando ya me vine de Manta y lo vi ya en una caja. No fue una persona mala, ni persona que andaba en malos pasos, ni nada. La impunidad. Carlos el Demoledor Tenorio, hoy dirigente gremial de futbolistas, da fe de que González estaba alejado de mafias o vicios que hubiesen provocado su repentina muerte. Y ir al cuerpo de Jonathan, escuchar la noticia, abrazarla a la mamá y el sentir, tú tienes que ver toda la barriada de nosotros ahí y hasta hoy nosotros nos seguimos preguntando. No, esto tiene que ser una equivocación. Claro, es mentira, es un chico más bueno que el pan, más bueno que el pan. Apuestas deportivas y amenazas.
Dos términos que cada vez se escuchan más seguido. No tenemos dudas que existen grupos de delincuencia organizada que están permeando en el deporte y donde ven una forma lucrativa de hacer dinero. Lastimosamente, aventurarse a lanzar un nombre de quién y por qué se mató al Speedy González es aún prematuro. Y para mí los motivos no los vamos a saber hasta que no se siga con una investigación muy profunda. Septiembre del 2025. 2 futbolistas profesionales fueron asesinados. Jonathan González, Michael Valencia, del club Exapromo Costa de segunda categoría, avaliado en Manta una semana antes. Autoridades aseguran que están tomando medidas para enfrentar la violencia, pero... ¿Y a los jugadores cómo protegerlos? Bueno, yo creo que las alertas y las denuncias tienen que hacerse de forma oportuna. Nosotros desde el Viceministerio del Deporte, de la mano con la Asamblea Nacional, estamos trabajando en tipificar delitos que atenten contra la integridad del deporte, justamente amaño de partidos, lucha contra el dopaje, y que los deportistas se sientan protegidos justamente con estas herramientas que nosotros estamos implementando, no solo desde la parte jurídica, sino también desde la detección de líneas de apuestas irregulares. Porque hay divisiones que dicen que están completamente cooptadas. Lastimosamente son más ejemplos ahora los que se están viendo semana a semana, donde son escandalosas las jugadas que todo apuntan a que hay una actividad irregular atrás. Jamás me dijo de amenazas ni nada. Dicen que ha sido por apuesta, por ahí nombraron a otra persona también. Pero nosotros no supimos nada realmente qué mismo fue lo que pasó, no se sabe qué fue lo que hicieron, qué no hicieron. Más bueno que el pan, dicen los vecinos de este sector en la parte alta de Esmeraldas. Lo cierto es que quien mató a Jonathan González es algo que lo va a determinar la justicia. Lo que sí es que se especula muchísimo si detrás de esto habría amaño de partidos, apuestas deportivas o algún otro tipo de anomalía. Y ese justamente es nuestro tercer tema de la entrega que tendremos mañana para ustedes. Mañana 20 horas, la tercera entrega de la investigación Juego Sucio. Conversamos con uno de los protagonistas, sí, con uno de los sancionados por supuestamente participar en este amaño de partidos. Mañana escucharemos su descargo. Y lo que no entiendo, vuelvo y repito, no entiendo por qué está mi nombre ahí. Nosotros ya hemos recibido reportes de anomalías que los estamos investigando, aproximadamente unos 10, 11 reportes del año, ¿no? De partidos que han presentado anomalías. Más de 400 kilos de cocaína aparentemente destinada al mercado internacional de la droga fueron decomisados en Tulcán, Félix. Efectivamente, María Mercedes, y esta droga fue capturada, descubierta por la policía. En base a trabajos de perfilamiento, agentes antidrogas pararon la marcha de un vehículo tipo tráiler que circulaba vacío y pasaba por el control sur de Tulcán. Al conductor, al ver a los uniformados, los nervios le traicionaron. Hubo contradicciones en sus respuestas, se activaron los protocolos, algo ilegal llevaba y había que detener su marcha. De acuerdo a las primeras líneas de investigación que se están efectuando, pues este vehículo viene desde el lado colombiano, exclusivamente desde Ipiales.
Con el apoyo de un can detector de drogas, revisaron detenidamente la plataforma y encontraron un doble fondo donde almacenaron 425 paquetes forrados con cinta de embalaje que a la prueba química dio positivo para cocaína. El conductor reveló que le entregaron el vehículo en lado colombiano y tenía que recibir indicaciones cuando esté al interior del país. Tenía como destino final la provincia de Imbabura. Es ahí donde iba a recibir nuevas indicaciones para justamente poder indicarle hasta dónde era el destino final de esta plataforma. La policía presume que por el tipo de droga y el peso estaba destinada para mercados internacionales. En Estados Unidos el cargamento costaría más de $6 millones, mientras en Europa 10. El conductor y único ocupante fue detenido. Lamentablemente habría sido reclutado como correo humano. Se puede tener una hipótesis de que efectivamente estaba destinado para que sean trasladados hacia los puertos de embarque internacional. En la provincia fronteriza del Carchi, a la fecha han incautado 7 plataformas. En 145 casos han decomisado 7 toneladas, 211 kilos de alucinógeno. Iván Casamen, Noticias 7. 8 miembros de una aparente banda dedicada al contrabando de combustible fueron capturados en el cantón Loreto. Labores de inteligencia militar revelaron que en el sector de San Vicente de Huaticocha, provincia de Orellana, funcionaba una especie de bodega clandestina utilizada para almacenar derivados de hidrocarburos. En el allanamiento encontraron a 8 ecuatorianos sospechosos de pertenecer a una red dedicada al delito de almacenamiento, transporte, envasado y distribución ilegal de combustibles líquidos. Se ha realizado el seguimiento respectivo hasta alcanzar el objetivo el día en la noche de la obtención de este material de delito hidrocarburífero. En el sitio encontraron un tanquero cargado con 10.000 galones de diésel premium, una bombona de succión, acoples, mangueras, 15 tanques llenos de combustible, un vehículo tipo camión y 4 armas de fuego. Evidencias de la presunta actividad ilícita. Los detenidos no contaban con ningún permiso o documento que justifique dicha labor. Invitamos a la ciudadanía al plan de recompensa, marcando el 131 en cualquier tipo de delitos que exista, como son tráfico de armas, tráfico de combustibles, narcotráfico. El operativo Nuevo Amanecer provocó la afectación económica de la organización dedicada al tráfico de combustibles en un valor aproximado de $30.000 semanales. Parte de la red serían 5 tanqueros que no fueron encontrados en el lugar, dando un golpe considerable a la economía ilegal del tráfico de combustibles. Este tipo de delitos causan daño a la población y más que todo a la seguridad pública y al medio ambiente. Las evidencias, así como los detenidos, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Iván Casamen, Noticias 7. El celular de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, se convirtió en pieza clave para obtener información determinante sobre los autores intelectuales del crimen del senador colombiano Miguel Uribe. Alias El Viejo fue enlace principal entre los criminales y quienes ordenaron el magnicidio. La Fiscalía habría perfilado nexos con el cártel Segunda Marquetalia, donde habría salido la orden. El análisis del celular mostró que alias El Viejo fue quien siguió a Miguel Uribe, incluso filtrándose y fotografiando una reunión política meses antes del asesinato. Estos nuevos elementos son considerados un avance trascendental para llegar a los autores intelectuales del crimen que conmocionó a Colombia. 200 detenciones de indocumentados reportaron las autoridades de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde subsisten las redadas federales que también son vistas en la capital del estado, en busca de posibles inmigrantes ilegales. Los estudiantes secundarios de Charlotte hicieron una paralización por el ambiente de intranquilidad, mientras el Partido Republicano del estado se pronunció apoyando los controles públicos. En tanto, el Servicio Migratorio de Estados Unidos aplica las nuevas medidas a la Green Cards, tarjeta Visa, cuyo otorgamiento ahora tiene condiciones más estrictas. En 15 meses hay 11 millones de casos pendientes de personas que, sin ese documento al día, tienen que reportarse a inmigración.
La Casa Blanca anuncia que lista la declaratoria de terrorista extranjero al denominado Cártel de los Soles, cuya organización estaría vinculada a las cabezas del gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro. En un comunicado advierte que esa relación cártel-gobierno ha corrompido a las Fuerzas Armadas y a las funciones del Estado del país sudamericano. La declaratoria de terrorista extranjero sería el 24 de noviembre. Días atrás, el presidente Donald Trump no descartó una conversación con su colega Maduro, lo cual estaría pendiente. El gobierno francés anunció la venta a Ucrania de 100 aviones de caza Rafale dentro de un acuerdo bilateral que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo calificó de histórico. La venta incluye 8 sistemas de defensa aérea, 6 lanzadores y bombas guiadas, todo lo cual sería entregado en los próximos meses. Esta negociación coincide con los cada vez más intensos bombardeos rusos a poblaciones civiles de Ucrania. Zelensky declaró que su país ahora tiene una de las mejores defensas militares del mundo.